Buen día tengan ustedes, estudiantes. Bendiciones, salud y unión en sus hogares. El día de hoy, como estamos viendo en las imágenes, vamos a hablar sobre la literatura de la colonia y la emancipación. Una literatura que nos dejó bastantes secuelas hasta los días de hoy, pero que gracias a tantos próceres y precursores que lucharon por lograr lo que hoy día tenemos, nuestra libertad, nuestra independencia, aunque encerrados en casa, pero libres. Hablaremos de la literatura colonial. La literatura y en general la cultura desarrollada durante esta época es una imitación o derivación de lo que se desarrolla paralelamente en la metrópoli española, es decir, en España. De modo que los géneros y el estilo literarios y estéticos son los mismos de aquella. El primer periodo de la literatura española en América es el periodo clásico, básicamente es el reflejo del primer renacimiento español, es decir, de la primera mitad del siglo XVI, que tiene como centro la figura del toledano Garcilaso de la Vega y Guzmán. En la épica, en el género épico, tenemos a Fray Diego de Ojeda, quien nació en Sevilla en 1571 y fallece en Huánuco en 1615. Fue prior en el Cusco y en Lima, pero luego fue reducido a simple fraile exiliado a Huánuco. Toda su obra, tanto oral como escrita, está dirigida a una labor catequizadora. Su obra más importante y significativa fue La Cristiada, escrita en Sevilla en 1611. Poema épico religioso dedicado al marqués de Montes Claros, Juan Manuel de Mendoza y Luna, 11º virrey de Perú. La Cristiada está compuesta en 12 cantos y recrea la pasión y muerte de Jesucristo. Comienza en la última cena y culmina con la crucifixión en la Golgota. Lírica. En la lírica tenemos Amarilis, seudónimo de la autora anónima de Epístola de Amarilis Abelardo. La discusión acerca de la identidad de esta autora ha sido amplia en algunos medios. No se encuentra todavía punto de acuerdo al respecto, pero actualmente se presume, o mejor dicho, se asume la tesis, según Guillermo Loman Villena, quien en Amarilis Indiana, su obra Identificación y Semblanza, Lima 1993, sostiene que Amarilis es la dama huanuqueña Doña María de Rojas y Garay. El poema Epístola Abelardo está compuesto de silvas, que agrupan 335 versos entre endecasílabos y hectasílabos. El tema central es la declaración de amor platónico de la dama por el renombrado poeta Lope de Vega, de quien se ha enamorado solo a través de los versos divinos, pero la rechaza. La autora, en el poema, da indicios de su origen y sus situaciones y emociones, también a su hermana Belisa. Se conoce la epístola por ser publicada en España por Lope, en su libro llamado Filomena. En el periodo barroco, tras un periodo en que se adopta la estética renacentista, en la que es permitida la copia por la vigencia de la imitatio, es decir, la imitación, se llega a una etapa en que se insiste en la idea de originalidad, es decir, el predominio del inventio, o sea, lo inventado. En ese sentido se percibe la notoria influencia del barroco español, en el que reinaron Góngora y su rival Quevedo. Góngora con su estilo culterano y Quevedo con su estilo conceptista respectivamente. Sobresale en el periodo barroco Juan de Espinosa Medrano, quien nació en Cusco en 1632 y deja de existir en 1688, conocido como el Lunarejo, representante del culteranismo colonial porque imita el continuo estilo de Góngora. Ocupó diversos cargos eclesiásticos, aunque por su origen indio no alcanzó grandes rasgos. La discriminación racial, étnica. Colaboró estrechamente con la labor catequizante de la Iglesia, escribiendo, aparte de sus célebres y exquisitos sermones autosacramentales, adoptándolos a la realidad indígena con escenarios y personajes indios. Sus obras: La 90 Maravilla, conjunto de 30 sermones, El Hijo Pródigo, El Rapto de Proserpina, Amar a su propia muerte, obras teatrales, apologético en favor de don Luis de Góngora y Argote en 1622,
Texto de estilo culterano dedicado a don Luis Méndez de Haro, conde duque de Olivares, escrito en prosa y con numerosas citas en verso. Consta de 12 secciones en las que abundan los latinismos y retoricismos, tan propios del culteranismo. En principio, el objetivo del texto es refutar las críticas contra Góngora del portugués Manuel de Faria y Sousa, pero en realidad la finalidad de fondo es la presentación de su propuesta poética como continuador del estilo gongorista, ya que lo inspiraba. Juan del Valle y Caviedes, Jaén, 1645, no se sabe la fecha exacta de su fallecimiento. El poeta de la Ribera, el Quevedo peruano, llegó a Lima a tiempo, edad, siendo sus orígenes españoles, prácticamente desconocidos, aunque se vislumbra cierta nobleza. Encarna al primer poeta satírico del Perú. Es considerado precursor del costumbrismo peruano por su estilo popular y criollista. Representa el conceptismo colonial porque continúa el estilo quevediano, con gran tendencia de la caricaturización de sus personajes auténticos esperpentos. En sus versos ridiculizó ácidamente a los médicos, a quien denominó matasanos. Se dice porque consideraba a los médicos responsables de la muerte de su joven esposa. Se burló de abogados, beatas, burócratas. Por eso se identifica a Caviedes como el primer momento de la literatura peruana, en el sentido de que trata temas locales. La colección póstuma de sus poemas se titula Dientes del Parnaso. Periodo neoclásico de afrancesamiento, la estética y la filosofía imperante. En el siglo XVIII español y en general europeo no dejó de reflejarse en América colonial. El régimen borbónico estableció en España es una extensión de la cultura francesa que predomina en toda Europa, económica y culturalmente. La política absolutista promueve involuntariamente una reacción de la burguesía que pugna por el poder y en esa empresa la filosofía es la más eficaz que la literatura. Se produce el enciclopedismo y aunque se restringe su llegada a las colonias americanas, los criollos o españoles americanos, es decir, la burguesía americana, se empapan de las nuevas ideas. El resultado fina que en Europa desembocó en la Revolución Francesa. En América originó los procesos separatistas denominados genéricamente emancipación. Sobresale Pedro de Peralta Barnuevo, Lima 1663 y 1743, el doctor Ociano, limeño erudito y políglota. Significa el tránsito del barroco a la etapa de afrancesamiento del siglo XVIII. Matemático, astrónomo, médico, filósofo, historiador, ingeniero, jurista, poeta épico, lírico, dramático. Habló aparte castellano, latín, griego, francés, portugués, italiano, inglés y quechua. ¡Qué bárbaro este hombre! Obras: Desvío de la naturaleza o Trato de origen de los monstruos, 1695. Lima, triunfante, Glorias de América, 1708. Historia de España, Víndica, 1730. Lima, fundada o conquista del Perú, 1732. Pasión y triunfo de Cristo, 1738. Alfonso Carrio de la Bandera, Gijón, 1715, Lima, 1783. Con color de cuervo. Nació en España e instalado en México a los 20 años de edad. Posteriormente llegó a Lima aproximadamente 10 años después. El Lazarillo de los Higos Caminantes. Su obra apareció en Lima en 1775 como supuesto autor Calixto Bustamante, quien fue en realidad el escribano que acompañó a Carrio en parte de su largo viaje de 19 meses desde Buenos Aires hasta Lima, pasando por Bolivia. La obra aparece con libros de viajes y hace un minucioso recuento de costumbres, rutas, etc. Por ejemplo, dedica un importante y significativo espacio a los guaderios, que son antepasados de los huachos, pamperos argentinos, que también representara posteriormente José Hernández
en su Martín Fierro. El Lazarillo de los ciegos caminantes, por el título inclusive, tiene notorias relaciones con la picaresca española de la Edad de Oro. Mantiene la perspectiva autobiográfica, pues la narración se realiza en primera persona, mantiene la intención satírica y el desarrollo itinerante de las acciones en que el protagonista sirve a diversos amos. La literatura de la emancipación. Esta denominación obedece a una cronología tradicional de la historia del Perú. De hecho, es bastante discutible y solo la empleamos por razones metodológicas, pues este pequeño periodo es estilístico e ideológicamente parte de la etapa de afrancesamiento del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. Máximo representante Mariano Melgar, Arequipa 1790, Huamachiri 1815. El poeta de los yarabíes, el poeta mártir. Realizó sus primeros estudios en el convento de San Francisco de Arequipa y en 1807 ingresó al seminario de San Jerónimo de la misma ciudad para cursar teología. Erudito y políglota, traduce precozmente a los clásicos latinos. Se enamoró perdidamente de Silvia, María de los Santos Corrales, aunque en su obra aparecen otros nombres femeninos como Melisa, Manuela Paredes y Phyllis. Abandona el seminario y es enviado a Lima para estudiar leyes en la Universidad de San Marcos, y en Lima toma contacto con los ideales liberales y se afilia a la causa independentista. En 1814 retorna a Arequipa y sufre una decepción amorosa. Se refugia en la campiña de Majes, en donde escribe algunas de sus composiciones. Se enroló en el ejército de Mateo Pumacahua con el grado de auditor de guerra y muere fusilado el 12 de marzo de 1815 en la batalla de Huamachiri. Horror ortográfico, disculpen. Características de su obra. Su obra atraviesa por dos etapas. Etapa clásica, en la cual traduce e imita a los latinos Virgilio y Ovidio. Etapa prerromántica. Se adelanta al romanticismo europeo y se convierte en el máximo exponente del prerromanticismo peruano. Melgar es el inicio de la peronización de la literatura. Con él finaliza la literatura colonial y se afirman valores nacionales e indígenas. Su poesía expresa amor, dolor, melancolía y sentimiento indígena. Los yarabíes expresan llanto, soledad y muerte. Muestra profunda devoción por los ideales de libertad. Su obra, tenemos de su obra, etapa clásica, traducciones, El arte de olvidar y Remedios de amor de Ovidio, fragmentos de Geórgicas de Virgilio, obras originales, 5 elegías dedicadas a Silvia, 5 odas a la libertad, al sueño, al conde de Vista Florida, Baquijano y Carrillo, a la soledad, el autor del mar, 5 fábulas, el cantero y el asno, las cotorras y el zorro, el asno cornudo, las abejas, las aves domésticas, 2 sonetos a Silvia, una epístola dirigida a Silvia, la mujer, etapa prerromántica, sus yarabíes. El yarabí es una especie lírica mestiza atribuida a Melgar. Combina una estructura castellana de métrica en arte menor, rima sonante con un contenido propio del jarawi prehispánico, triste y sentimental. En todo caso, el yarabí, que se canta en las pulperías, adquiere nivel culto con aporte de Melgar. El coloquio que tuvo con la muerte del médico moribundo de Juan del Valle Cabedes, lo vamos a leer en clase. El mundo todo es testigo, muerte de mi corazón, que no han tenido razón de portarte así conmigo. Muy bonito, pero inspirado en clases virtuales. Privilegios del pobre. El pobre es tonto si calla, si habla es un majadero, si sabe es un hablador y si es afable un embustero. Yarabíes de Melgar. Todo mi afecto puse en una ingrata y ella inconstantemente me llegó a olvidar. Si así se trata, un afecto sincero,
Amor, amor no quiero más amar. Vuelve que ya no puedo vivir sin tus cariños. Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Mira que hay cazadores que con intento inicuo te podrán en sus redes mortales atractivos. Bueno, estudiantes, llegamos hasta aquí. Nos inspiraremos un poco más en clase con la participación de cada uno de ustedes. Muchísimas bendiciones, resuelvan sus actividades y envíenlas al correo. Gracias, cuídense.